te lo voy a explicar un poquito más ya con la realidad, con hechos. La realidad, la calle, el trabajo, los estudios, los amigos en la calle, la pareja. Pueden pasarte cositas bonitas, pueden pasarte cositas feas, duras, ¿no? Esa es la realidad. Afuera, los hechos, la vida, las personas. Los sentidos, nuestro cuerpo, reciben los estímulos externos, las palabras feas, las palabras bonitas, los gestos bonitos, los gestos feos, lo recibe, ¿vale? El cuerpo. Para ser más preciso, el que lo recibe es el cerebro, donde es uno de los niveles de la mente del alma, ¿ya? Un subnivel del alma es la mente, un subnivel de la mente es el cerebro, ¿ya? Eso lo hablaremos si quieres en otro video, ¿vale? Pero cuando los estímulos externos entran al cuerpo mediante los sentidos, la vista, el olfato, el oído, las palabras que nos dijeron, nos pegaron, el tacto, ¿no? Entran a nuestro cuerpo, entran a nuestra mente, ¿no? Obviamente, para, como se dice normalmente, archivarlo, ¿no? Ahí, y que quede ahí. Estamos hablando ya entrando el sufrimiento, cómo entra en nosotros, cómo queda en nosotros, y para poder por fin explicarles, y entonces cómo lo trascendemos. Para eso tenemos que entender nuestro cuerpo, mente, espíritu, y cómo se graba en ellos. Y estamos en eso ahorita. Estamos entrando ahí, cómo entra y cómo se graba. Y en ese proceso de entender cada etapa, podemos comenzar a cortar la secuencia de esas etapas. Y ahorita estoy explicándote las etapas, ¿bien? Cuando entran los datos externos por los sentidos hacia el cerebro tiene 3 zonas, como ven ahí, ¿no? El cerebro reptiliano, emocional y humano, o neocórtex, también le dicen, ¿ya? Por una cuestión de genética, de biología pura y dura, según la ciencia actual, se nos dice que el primero que recibe los datos es el cerebro reptiliano. Ya voy a explicarles más. El segundo, casi inmediatamente con el reptiliano, el emocional límbico. Y finalmente, la capa superior, el neocórtex, es el que último en enterarse. Otro detalle importante a saber, cuestiones técnicas para que entiendan: el reptiliano es el más rápido en procesar datos, el emocional es el medianamente rápido, y finalmente el cerebro consciente, con el que pensamos, razonamos, con el que hacemos las sumas, con el que calculamos cómo hacemos esto en el trabajo, en la casa. Ese es el neocórtex, con el que estamos ahí conscientes. Ese es el más lento de los 3. El cerebro reptiliano, como ven ahí, pues su función es de los instintos básicos, ¿vale? El de la respuesta de alerta ante el peligro, ¿no? Etcétera, etcétera, ¿no? Ahí lo pueden ver, pueden buscar por internet los detalles. Simplemente algunos detallitos estoy dando, ¿no? El límbico es el sistema que controla las emociones, las amígdalas son las que sueltan las sustancias, ¿vale? Esa controla las emociones, los lazos afectivos, la memoria, y el neocórtex tiene que ver con la lógica, con el razonamiento, con la secuenciación. Por eso es la que nos dice, vale, hoy día para llegar temprano tienes que hacer esto, tomar el carro a tal hora. Eso es el neocórtex, ¿vale? Es el cerebro, la zona del cerebro más nueva, por desgracia la más lenta, en razonar muchísimo más lenta que las otras. El neocórtex es la zona más consciente. El emocional tiende a tirar al inconsciente, y el reptiliano tiende a tirar al subconsciente, el que lo hace las cosas automáticas como respirar, como balancearnos. Él controla el pulso del cuerpo, la temperatura, controla las cosas básicas, ¿vale? Las hace automáticamente. Por eso es algo subconsciente, está tan embebido que no necesita conciencia. Vamos al siguiente punto. ¿Cómo interpreta el cerebro? Acá es donde comienza ya a hacerse interesante, porque esto ya nos va dando los primeros atisbos de cómo comenzar a limpiar nuestra tendencia a elegir el sufrimiento. Los datos entran, y como ya sabemos, el primero que lo recibe, como ya les expliqué hace un rato, es el cerebro reptiliano. El segundo que recibe datos casi inmediatamente que el reptiliano es el emocional. El tercero, el más lento, el que tarda muchísimo más que los otros y analiza muchísimo menos datos que los otros, es el neocórtex, el cerebro consciente, el consciente, como decimos. ¿Bien? Vale. El cerebro reptiliano funciona de manera binaria, como una computadora, 0-1. Corro, ataco, ¿no? ¿Me entienden? Peligro, a salvo. Así funciona, de manera binaria, datos binarios. De afuera recibe una información, viene un perro todo ladrándome, mostrándome los dientes, entonces esa información recibe mediante los sentidos, y en milisegundos más rápido que los otros cerebros ya tiene la respuesta, porque él solo analiza 0-1. Peligro, seguro. Corre, defiéndete. Así, 0-1, 0-1. Todo funciona en extremos. Entonces su análisis es instantáneo, inmediato. Por eso cuando ves, reaccionas, te asustan, ¿no? Cerebro reptiliano es el primera respuesta. Entonces cuando ve cualquier dato externo, el primero que manda una respuesta y clasifica, interpreta la información, es el reptiliano. El primero que le pone matiz, peligro o seguro. Ya está interpretando la data externa, la que sea. Mi mujer me puso una cara que me va a pegar, mi pareja, una mirada, peligro. El cerebro ya lo clasificó, ya lo interpretó la data. El primero es el reptiliano. Vemos algo externo, unos estímulos externos, y el cerebro automáticamente en el acto, de manera subconsciente, no podemos verlo conscientemente, supuestamente, ya vamos a ver después, automáticamente el gesto de mi pareja, el gesto de mi jefe, la situación, un ruido que pareció de bala cerca a mí, de inmediato el reptiliano responde, peligro. O todo lo contrario, seguro. Es seguro, ¿no? Etcétera. En milisegundos ya lo clasificó, ya lo ordenó, ya mandó ese dato. Ya está dando inclusive soluciones. Corre, salta, no le respondas así a tu mujer porque ahorita te pega, un ejemplo tonto, ¿no? Vale, ya dio el primer. Luego, casi de inmediatamente el que le sigue, recibe
La información del reptiliano lo recibe el cerebro emocional, más la información de la calle, del externo, de la realidad, lo recibe el emocional, y el emocional funciona con operaciones, ya no con ceros y unos, funciona con operaciones. Ejemplo, si pasa A más pasa B, resulta C. Ejemplo, si el perro viene corriendo y encima se acerca haciéndome mordiscos, A más B, entonces peligro, corre. Funciona de manera de operaciones. A más B es igual C. Estamos comparándolo con la computadora, porque el cerebro humano funciona como las computadoras, a esos niveles. El nivel más básico, binario. El segundo nivel, operacional. A más B es igual a C. Eso es el cerebro emociones. Las emociones surgen, primero, por los datos del reptiliano, ya lo clasificó como peligro, como seguro, lo recibe, más los datos externos, él también evalúa, y dice, vale, yo ya sé que es peligro, porque ya me lo dijeron en el cerebro reptiliano. Ahora analizo yo también los datos. ¿Qué dice? El perro corre hacia mí, mi mujer me mira con cara de una mirada de pegarme. No me alza la voz a A más B, entonces mejor que me calle o mejor que salga de ahí. Ya te está dando A más B es igual a C. Eso es el cerebro emocional, ¿no? Me mira mala cara, me alza la mano, uy, miedo. Respuesta emocional, A más B es igual a C. Así funciona el cerebro emocional. Los datos del reptiliano más la nueva interpretación, A más B igual a C. El cerebro emocional es operacional. Mientras que el cerebro humano, el último, el que procesa datos lentísimos, mientras que el cerebro reptiliano y el emocional pueden llegar a procesar datos hablemos de 10 millones de datos por segundo, por darte un ejemplo, el cerebro humano, el consciente, por segundo solo procesa un dato. Así de abismal es la diferencia. Sin embargo, como nosotros nos damos cuenta, con el cerebro consciente hacemos maravillas. Vale, tengo que sumar, tengo que ir para allá, tengo que hacer la compra, tengo que... mejor hago esto. Imagínense si con el consciente podemos, a esa tan humilde velocidad, tan baja potencia, podemos hacer estas maravillas que hacemos en nuestras vidas. Imagínense el poder que tiene los otros dos niveles, velocidad y cálculo de datos, trabajo de datos. Vale, el neocórtex o el cerebro humano funciona a nivel de programas, así como las computadoras. Ya no es A más B es igual a C, ya no es 0, 1, corre, ¿vale? Ahora es programas. Perro, corres a ti, te muestran los dientes, entonces tienes tres opciones. O corres, o pides ayuda, o agarras al dueño y le gritas. O agarras una piedra y le pegas, tienes cuatro opciones. Y si le agarras al dueño, le gritas. Y si le tiras una piedra, sales corriendo. Te das cuenta, estás hablando ya de toda una programación con condiciones. Sí. Y en cada condición lo subdivide. Estás hablando de un programa ya. Y eso es lo que hace el neocórtex, ya a nivel de programación. Una serie de condiciones, una serie de opciones, de A más B, operaciones, ya es algo complejo, es un programa. ¿Vale? Y por eso también es más lento. Otro detalle importante, que cuando los datos entran pasan por esas tres etapas, ¿vale? Uno después de otro. ¿Vale? Y cada uno están interconectados, le dan un dato al otro, ¿vale? El primer dato es la cara de mujer, peligro, lo dice el cerebro reptiliano. El cerebro emocional dice, cara, mirada, miedo. El cerebro humano dice, vale, cada vez que me ha hecho eso, entonces yo tengo que reaccionar así, pero eso otra vez me hizo esto, entonces tengo que reaccionar así, es mejor que yo la trate así, ya, programas. El problema es que los tres cerebros son mutuamente excluyentes. Si por alguna razón la data no pasa el primer filtro, el reptiliano, ¿vale? No va a llegar ni al emocional ni al humano. Si por alguna razón, ya vamos a verlo, ¿vale? Entonces son excluyentes. Si por alguna razón ya el cerebro reptiliano ya lo clasificó como peligroso, los otros también ya lo reciben el dato peligroso. Entonces el primero define a los otros y así sucesivamente, ¿vale? El segundo, ejemplo emocional, ya lo definió que así, entonces el tercero recibe los datos del primero y los datos del segundo. Ya está condicionado por los dos primeros. ¿Vale? Así funciona. Entonces por eso son excluyentes. Lo define, el primero que define algún dato que ya es definitivo para los tres niveles es el reptiliano. El segundo que influencia con sus datos, el emocional. El tercero recibe todos esos datos y tiene que calcular todo en base a sus dos primeros y su propio análisis de todo lo que pasa. Además, ¿vale? Pero a raíz del primer análisis reptiliano y el segundo análisis emocional ya está condicionado. Ya tiene filtros. El primer reptiliano ya le dice peligro. El segundo ya le dice miedo. Entonces ya está condicionado. El neocórtex, el razonamiento, qué debo hacer, de acuerdo a mi experiencia, ya está condicionado a los dos primeros datos. Y es aquí donde ya estamos entrando en cómo podemos hackear el sufrimiento. Vamos a otro paso. Si les interesa, si quieren hacer preguntas, me lo dejan en los comentarios. Los datos entraron mediante los sentidos, la mente los interpretó con los tres niveles. Pero ¿cómo se archiva en la mente? ¿Cómo se queda? ¿Cómo es que queda ahí? ¿De qué manera se graba? ¿Vale? En la vida diaria ocurre de la siguiente manera. Si ese dato es importantísimo para tu autoconservación, sí o sí el cerebro reptiliano lo va a procesar, va a dar sus datos y va a pasar a los siguientes niveles. Si por alguna razón el cerebro reptiliano capta que no es importante, no es relevante, entonces ahí queda. No le va a dar ninguna información. Los otros niveles tampoco le van a dar mucha importancia. Vale, vi un gatito pasando, el cerebro reptiliano, sí, ya, qué bien. El emocional, bueno, no me asusta, no, ya. Neocórtex humano, vale, qué bien, sí, pues no, yo tengo que hacer otras cosas. No le dan importancia a ninguno. Por lo tanto, ese recuerdo del gatito, en un día, al mediodía, ni te acuerdas que lo viste pasar.
Entonces no se archiva. Entonces en el cerebro reptiliano lo más importante es el criterio de la autoconservación. Se va a grabar y va a ser importante y se va a grabar con importancia en tu mente esa información que entra y esas conclusiones que da el cerebro reptiliano, si es que es importante para tu autoconservación. Entre menos importancia, menos se va a grabar. Más importancia, más importante va a ser el análisis, va a ser más urgente, el dato va a llegar inmediatamente, etcétera, etcétera. Por criterio de autoconservación, ¿vale? Entonces cualquier dato que venga de fuera, tu pareja te mira mal, tu jefe te grita, pasa esto, una bala suena en la calle, criterio de autoconservación es lo que genera la importancia del manejo del dato para poder archivarlo. No se archiva, si no pasa por el cerebro reptiliano para archivarse, si es que no tiene importancia de autoconservación. Entre más importancia de autoconservación tenga, más fuerte va a ser esa información, más rápido va a entrar, más importancia le va a dar, más prioridad le va a dar ese cerebro reptiliano, por lo tanto esa información se va a grabar, como diríamos criollamente, a fuego. Eso está diseñado así, reptiliano, responde de esa manera. Es una cuestión ya de biología. Vamos al siguiente nivel. El emocional recibe los datos del anterior, si es que pasa. En el segundo nivel, tiene que haber intensidad de la emoción para que quede y pase al siguiente nivel. Si no hay intensidad emocional, sea positiva o sea negativa, emoción positiva, emoción negativa, sentimiento positivo, sentimiento negativo, si no hay intensidad, es decir, la emoción es mínima, veo un gato pasar, ya, la emoción es mínima, el cerebro emocional no se dispone a grabar. El cerebro reptiliano, ya vimos, por autoconservación, se dispone a grabar. El cerebro emocional, por intensidad emocional, se dispone a grabar. Finalmente, el cerebro humano neocórtex, por simple análisis de importancia, sus criterios que le enseñaron, su educación, excesivamente consciente que tenemos todos los días, analiza, por análisis racional, decide grabar o no, ¿no? Mientras que el cerebro reptiliano por autoconservación, el cerebro emocional por la intensidad de emociones, el cerebro humano por análisis racional. Vale, eso que siempre cuando la veo fruncir el ceño y mirarme así, tengo que tener cuidado, análisis racional, entonces tengo que aprenderme que esos gestos de ella me pueden atacar. Estoy racionalizando un análisis y estoy dándome cuenta de su importancia, por lo tanto estoy ordenándome, disponiéndome a grabarlo. Por su importancia, por análisis racional. Entonces, sabiendo esto, muchos especialistas se han dado cuenta que en el aprendizaje se puede jugar con esto para lograr aprender más rápido. Hay algunas teorías que dicen que en 7 días, usando estos criterios, se puede aprender algo. En base a la repetición, en 7 días se hace. Algunos hablan de 21, en la Biblia y otros científicos hablan de 40. He visto un análisis de neurocientífico reciente que habla de 5 meses. Pues, y este mismo análisis neurocientífico un poco que se contradice porque nos dice que, ejemplo, para aprender o desaprender algo, entre más emoción, intensidad emotiva haya, el aprendizaje es así. Curiosamente, puedes aprender algo así por intensidad emocional. Lo puedes aprender por emoción negativa o puedes aprender por emoción positiva. Da igual, intensidad emocional. Algunos dicen que por repetición, porque de repente estás aprendiendo a sumar y no es algo que requiera emoción, ni intervenga emoción, pues por repetición en 7 días puedes lograrlo en 21, en 40, en 5 meses, dicen algunos, qué sé yo. Ya depende de las teorías. Experiencia por trato con pacientes, puedo decirles que realmente por emoción puedes aprender así o también desaprender, borrar. Y es aquí donde comenzamos a entrar ya a los criterios de trascender el sufrimiento. Por emociones intensas, positivas, puedes desaprender así. Y de esto hablamos más adelante para trascender el sufrimiento. Bueno, pues como cuestión informativa, tenemos escrito al doctor Dick Radin, PhD, que trabaja para la CIA y el gobierno de Estados Unidos. Y no solo él, hay otros estudios que nos están hablando ya que la data de esos aprendizajes, de esas experiencias de vida, de eso que entra de afuera, no se graba en el cerebro. Hasta ahora todavía la ciencia en las universidades enseña a los médicos que es así. Pero estos estudios de vanguardia muy serios, estoy dándote un ejemplo, busca en internet el doctor Dean Radin, PhD, que trabaja en la CIA, del gobierno de Estados Unidos, trabajos de noética, de trabajo de la conciencia, de la mente. Él ya nos dice, y muchos otros ya nos dicen, este cerebro es un emisor receptor, fichero archivador, y también analiza datos, ¿vale? Punto, para ordenarlos. Pero no los archiva. Es como una biblioteca. Tú te vas a una biblioteca, primero acudes al fichero para poder ubicar el libro en cuestión que está guardado en la librería de la biblioteca, que es inmensas librerías de biblioteca, ¿verdad? Pues en la mente, según estos estudios, no se guarda, en el cerebro en sí, no se guarda nada. Se guarda simplemente los ficheros para ubicar la información. La información, al parecer, según estos estudios, se guarda en lo que ya sería el propio concepto de mente, ¿ya? Que no está estrechado, guardado en el cerebro físico, la masa cerebral física. La masa cerebral física, al parecer, según estos estudios de vanguardia, es un emisor receptor que pues recibe los datos, los traduce, los clasifica, los envía para que se archiven en la mente humana. Ya voy a explicar ahorita. Bien, y lo que queda aquí es el fichero, vale, para dar memoria tienes que buscar en tal sitio que está en la mente, que ya lo llevé para allá. Es como el wifi humano.
Algunos le llaman el inconsciente colectivo, como Carl Jung, otros le llaman el campo morfogenético. Tiene muchos nombres, ¿no? Al parecer compartimos un wifi mental, la mente humana. Por eso no te asombres que cuando justo, pensé en esta persona, recordé en esta persona y ¡pum! Te llama o te encuentras con una persona. No te asombres. Al parecer esto ya lo sabíamos hace tiempo, los chamanes, los conocedores antiguos, la espiritualidad antigua ya lo sabía, tenemos una mente común. Si quieres, por una cuestión así gráfica, una mente colmena, humana. Este de aquí es un fichero, ¿vale? El recuerdo tal me lo estás pidiendo, ¿vale? Fichero tal, lugar tal, el nombre tal, lugar... Lo llama, lo busca, porque es un emisor receptor, y lo trae. Es un fichero. Archivador de ficheros, clasifica la información, la ordena y ¡puc! Lo manda. Y es una antena wifi. Trae el dato, internet, mental, humano. Hay todavía todo un concepto más, que es vital, libre albedrío. Que ya lo hablamos en estado de ánimo positivo o negativo. ¿Cuál es la diferencia? En que el espíritu decide asumirlo o el espíritu decide dejártelo, ¿ya? Pero hay una elección. Y cuando elige asumirlo es porque tú y tu mente se han puesto de acuerdo, tu espíritu y tu mente se han puesto de acuerdo. Vale, conscientemente quiero asumir ese sentimiento de esta manera, de este estado de ánimo positivo. Entonces, una elección consciente es un libre albedrío, un verdadero libre albedrío. Cuidado. Y ese aquí, cuando entiendas el libre albedrío, por fin vas a entender cómo desdoblarte del sufrimiento. Vamos al libre albedrío, el camino de ser totalmente libre, soberano de y en tu vida. Soberano de y en tu vida. Ser totalmente libre. Para que entiendas libre albedrío necesito explicarte qué es la verdad, porque ese es otro gran problema. Tenemos entendido que la verdad es lo que un montón de científicos combate, lo han comprobado 1000 veces, en ciencia, en Alemania, en Harvard, donde sea, y eso ya es una verdad porque me lo comprobaron. Vale, eso es una verdad científica, y tiene su valor, nadie está diciendo que no valga. Vayan, investiguen la filosofía perenne, así se llama, una rama de la filosofía que se ocupa de este tema, la verdad. Y yo solamente he sacado estos conceptos porque coinciden con lo que yo he aprendido todo este tiempo de cómo obtener la verdad que nos sirve, la verdad que nos cambia la vida. En la práctica, todo esto que he vivido, esos aprendizajes que he tenido, la espiritualidad, el nahualismo, el coaching, la cábala, todos estos cambios que he tenido en mi vida en estos 20 y tantos años para cumplir esta promesa, que es este taller, pues me he dado cuenta que la verdad es de cada quien. Vayan a Filosofía Perenne, que explica cómo se obtiene la verdad, sea cual sea el método, y cómo se determina el valor de una verdad. Esas son las dos cosas más importantes de lo que se ocupa la filosofía perenne. Yo los ratifico por experiencia. Vamos al concepto general de verdad. Verdad, incluso por la filosofía perenne, es una información aceptada por grado de consenso. Es decir, es una verdad para la gente que lo aceptó. Consenso. Te voy a dar un ejemplo. Allá por los países árabes, si un hombre sin querer, por alguna razón X, se cruza, pasa por un baño y ve a una mujer árabe de estas religiones musulmanes desnuda, esta mujer lo primero que se tapa no es la vagina, los órganos femeninos, sino el rostro, para que el hombre no le vea, por una cuestión de cultura, de su verdad, de su área de verdad. Cuando esta mujer vea que este hombre le está viendo desnuda, no se tapa las zonas genitales, se tapa el rostro, porque para ellos su verdad, eso es lo más sagrado, lo más puro. Y en cambio acá, alguien por casualidad te cruzas con una mujer que se está bañando, la ves desnuda, ¿y qué se tapa primero? La zona vaginal. ¿Por qué? Porque lo considera pues lo más sagrado, lo más puro, lo más íntimo, etcétera, etcétera, qué sé yo, ¿vale? Con nuestra verdad, y la creemos medio planeta, y es una verdad, pero para ese sector, para este grupo, para este consenso. Una verdad es una información aceptada por grado de consenso. Esa es una verdad. ¿Pero qué? Entonces no existe una verdad absoluta. Oh, ya vamos a hablar de eso. Que entonces la gravedad no es una verdad absoluta. Si tú te vas a otros planetas, la gravedad es diferente. Entonces hay cosas, al parecer, según las filosofías y según las espiritualidades antiguas de muchas culturas, solo hay una verdad absoluta. Entonces, según la filosofía perenne de los filósofos antiguos, existe una forma de determinar el valor de una verdad. No importa el método que uses para obtenerla. Una verdad que obtenemos, ¿por qué es valiosa? ¿Por qué me serviría? ¿Por qué la tomaría para mí? El valor de una verdad. ¿Cómo obtengo una verdad valiosa para mí? Entonces, ellos, en base a ese estudio, ese análisis, se dan cuenta que puede haber dos grandes tipos de verdades que se viven, que se experimentan. La verdad que actualmente consideramos por comprobación, la verdad científica, la que un millón de personas combata en cierto país, en cierta universidad, estudian, comprueban 1 millón de veces y entonces ya es una verdad por consenso, una ley. Verdad por comprobación. Vale para esa zona, pero como bien dicen ellos, está limitada a las herramientas, a la mente, a la cultura, al consenso de ese grupo. Las herramientas de ese grupo, nuestras herramientas científicas también son limitadas. Entonces no es una verdad absoluta. Es una verdad, sí, que puede valer un montón. Puede valer mucha área de nuestro sistema solar, de nuestro universo, pero de repente no es una verdad universal.
por lo tanto no es una verdad absoluta. Y esa tiene su importancia, pero no es la que ellas recomiendan para el crecimiento interno, para ir más allá como seres humanos. Ellos se dieron cuenta que había otro tipo de verdad, la verdad experiencial, que es la verdad con la que tú experimentas de primera mano y sacas tus conclusiones de primera mano. Tú la vives, la pruebas de primera mano y la sacas de primera mano y por lo tanto te sirve con una precisión que solo a ti te puede servir, porque tú has vivido esa experiencia, la has experimentado, la has calculado. Está tan refinado al detalle para tu experiencia de vida que no hay una verdad más exacta y más perfecta para ti. Vamos a dar un ejemplo. Ahí tienen a Indiana Jones yéndose en la búsqueda de la fruta perdida. Estoy dando un ejemplo tonto, un ejemplo risible. Este buscador de tesoros encuentra un mito que habla de una fruta perdida que nadie probó, la fruta de los dioses, nadie la conoce en el mundo. Ahí he puesto una piña, pero es simbólico. Es una fruta que nadie conoce. Vamos a poner este ejemplo simbólico. Imaginemos que Indiana Jones va a buscar una fruta que nadie conoce, nadie ha probado en la vida. Es la fruta de los dioses. Nunca en su vida nadie la ha probado. Y Indiana Jones la encuentra, ¿vale? Y por primera vez, él la toma y la prueba, la vive, la experimenta. Sabe así, te hace sentir esto, el otro. Y de pronto, pues, como en las películas de Indiana Jones, el fruto desaparece. ¡Pum! Él ya lo probó, ya lo vivió, ya lo sintió. Y ahora, pues, él va a las universidades, a la ciencia, y lo describe. La fruta era así, de este color, se parecía un poco a la piña, al mango, pero era efervescente como la de esto, y el esto que lo describe, y de pronto tomó unas fotos, tomó un video, se lo entrega a los científicos, y los científicos crean duplicados del olor, duplicados del sabor, crean poemas de ese mito de la fruta de los dioses que encontró, y hay talleres y explicaciones y libros, y hay odas a la fruta perdida, y hay un montón de información para que leas sobre la fruta perdida. Dime, ¿quién va a tener una verdad más cercana a la verdad de esa fruta perdida? ¿Indiana Jones que lo probó? ¿O todos los que reciben la información procesada, comprobada? Indiana Jones de repente probó al científico que creó una sustancia parecida al sabor. Se parece, vale. Vale, tú científico has creado algo comprobable que se parece, bacán. Y se lo prueban y se lo dan a los demás para que conozcan algo parecido. Vale. ¿Quién va a tener la verdad más cercana? ¿Indiana Jones que lo experimentó? ¿O las personas que se lo dan a un científico todo comprobado, todo comidito, investigado? ¿Ah? ¿Quién va a tener una verdad más cercana? Esa es la pregunta. Y ahí está la respuesta de la verdad experiencial, que es la que recomiendan para trabajar internamente. Y es el primer paso para lograr el libre albedrío. Verdad experiencial. Vívelo. Recibe la información. Pruébalo. Si te sirve, de puta madre. Tómalo. Aprovechalo. Es una verdad que te vale. Y si no te sirve, la botas. Y se acabó. Verdad experiencial. Se recomienda para estos temas. Para el tema de acabar con el sufrimiento, la espiritualidad, despertar de la conciencia, crecimiento personal, coaching, etcétera, etcétera. Esto, verdad experiencial. Bien, la ciencia, verdad de la comprobación sí sirve. Se toma como referencia. ¿Tiene su valor referencial? Por supuesto que sí. Pero el otro te vale en tu vida. El otro concepto necesario es soberanía. No tenemos idea de lo que es soberanía. Etimológicamente tenemos soberanía, se desglosa en dos palabras. Super, viene del latín super, que es sobre, encima. Y anus significa poder, autoridad, autor, el autor de esto. Entonces, soberanía se puede traducir como tu zona de poder, tu autoridad. Yo quiero que recuerden en el Imperio Inca que hablaban de tú puedes influenciar mediante tu Aini, tu familia, mediante tu Minca, tu pueblo, mediante Mita, tus 2 pueblos, tus 10 pueblos alrededor. Tienes ese poder de resolver cosas. Acuérdense de eso, Aini, Minca, Mita, etcétera, etcétera. Tu Aini tenía soberanía para resolver cosas en esta área. Tu Minca para resolver en esta área. Tu Mita para resolver en esta área. Tu zona de poder y autoridad, tu soberanía no significa yo sé hacer todo, yo sé cocinar, yo sé limpiar, no necesito de nadie. De ahí lo vivo, eso no es soberanía. Eso es solamente tener tus dones internos y usarlos. Y ya pues porque eres huraño, porque te falta desarrollo, lo que sea, no quieres nada con afuera. Pero eso no es ser soberano. Soberano es aprovechar tu Aini, tu Minca, tu Mita incluso. Es decir, tus capacidades internas y las que te rodean. Es decir, y lo que te rodea viene a ser tu entorno, las personas, las situaciones, las herramientas, los animales, el país, la ciudad, el clima, el entorno. Tus herramientas internas y la capacidad que tienes para usar el entorno. Esas dos áreas, lo interno, tus capacidades internas y tus capacidades externas, esas dos áreas son tu área de autoridad, soberanía. Entonces, si tú estás diciendo que yo soy soberano, no me interesan los demás, eso es, solo estás usando la mitad de tu poder. Una persona soberana es capaz de usar todo lo que está a su lado, incluso las personas, cuando se necesita, como una Mita, como una Aini, como una Minca.
trabajar en equipo. Mi primera área es mi familia, yo los convoco, solucionamos esto, trabajamos en pro de la salud de mi tía, de que está enferma. Mi segunda área de trabajo sería mi barrio, casualmente porque hay suciedad, porque hay unos choros, pues yo pongo reja. Entonces es mi otra área es soberanía, porque estoy ahora trabajando. Mi otra área es este distrito, me lanzo para alcalde, entonces trabajo con tal sitio, tal. Es mi área de soberanía. Ya sabemos lo que es verdad, recomendada, la verdad experiencial, ya sabemos lo que es soberanía y por fin te puedo explicar lo que es libre albedrío para usar el libre albedrío en trascender el sufrimiento. Liber significa sin condicionamientos. Es muy importante que entiendan eso. Sin condiciones, condicionamientos, limitantes. Libre. Albedrío significa elección. ¿Ya? O sea, decisiones, elecciones. Albedrío es elegir. Libre albedrío es elegir sin condicionamiento alguno. Sin limitaciones. Vale, pero eso que tiene de nuevo, Robert, yo hago eso. Yo cuando voy a la tienda, yo compro mi pantalón por libre albedrío. Eso me gusta, yo lo compro y nadie me influencia. Es mi libre albedrío. ¿Así? Ese es un libre albedrío y ahí está el problema. Vivimos en una matrix, te va a gustar esa palabra. En una serie de matrices o círculos de condicionamientos. Matrices de pensamiento o de condicionamientos. Matrices. Y toda esa suma de matrices es nuestra matrix que nos encarcela. ¿Cuáles son esas matrices o marcos o círculos de pensamiento que nos encarcelan? El primer círculo de pensamientos que nos encarcelan son los internos. Nuestros aprendizajes, ¿no? Nuestros temperamentos, nuestros gustos, nuestros recuerdos. Los perros siempre me mordían, entonces yo tengo que tener cuidado con los perros. Ya hay un condicionante, tu historia de vida, tus experiencias positivas o negativas. Hay otra capa, la familia. Papá, mamá, los hábitos, los valores. Nunca salgas a la calle solo. Protege a tus hermanos. Esto tienes que hacer esto. Para ser buen padre tienes que hacer eso. Tienes una serie de aprendizajes familiares. Luego tienes tu educación, tu colegio, tu universidad, tu instituto, lo que sea. Que tienes que hacer esto, que socialmente tienes que hacer otro, que si eres instructor tienes que hacer eso, si eres maestro, si eres colegio, que la ética, tienes todo un círculo de cosas condicionantes. Luego tienes tu religión, uy Dios, tu religión depende de la que sea. Tus dogmas, no puedes hacer esto, cada vez que pasas a la iglesia haces esto, todos los domingos tienes que hacer esto. Luego tenemos pues las relaciones también, pues experiencias con los amigos, la pareja, los compañeros, de trabajo, etcétera, etcétera. Amigos de barrio, lo que sea, tienes todo ese condicionante en las relaciones, los aprendizajes que has tenido en las relaciones. Finalmente otra capa tienes la cultura que te rodea, de tu país, de tu ciudad, de tu pueblo, de tus padres, la cultura, la moda que recibes en ese momento de tu vida, el país, el baile, la comida, esto está condicionado. La comida peruana es la mejor, ¿sí? Como peruano con orgullo yo la defiendo cada vez me voy fuera del país. Tenemos esa cantidad de datos, condiciones, marcos de pensamiento, matrices de pensamiento a nivel cultural que nos condicionan. El peruano macho, la mujer que se respeta, ¿no? El niño obediente, el hijo correcto, el niño estudioso, toda una serie de marcos de pensamiento cultural. Si tenemos uno más el tiempo que ha nacido, los hábitos, las creencias de tu época, las modas de tu época, ¿no? Las formas de pensamiento de tu época son condicionantes y así tenemos capas y capas que solo te dan algunas. Y la suma de todas esas capas son la matriz en la que vive, son condicionantes, son pensamientos que te limitan. Vamos a hablarte por fin del libre albedrío y terminar la idea con un ejemplo, para que te redondees el concepto de libre albedrío. Un cocinero agarra a la gallinita y le dice, gallina, ¿cómo quieres hoy día estar? ¿O te cocino en caldo o te meto al horno? ¿Cómo quisieras, gallinita? Si tú fueras la gallina, ¿qué pensaría la gallina? Ya, dame otra opción, déjame vivir, déjame tener pollitos, yo me iría por aquí. ¿Por qué solo frito o en caldo o al horno? Esas opciones no me gustan. Tú me estás limitando, condicionando, poniendo dos opciones y de esas dos opciones yo solo puedo elegir esas dos. Pero no quiero esas opciones, tiene que haber más opciones. ¿Por qué no me das infinitas, todas, sin límite de opciones? Solo me das la opción o frito o en caldo. Entonces, ¿su decisión está condicionada de la gallinita o no? Ya. Pero entonces sí, pues esa gallinita no tiene libre albedrío, ¿verdad? Te lo vamos a poner un poquito más difícil ya. Ya pillaste la idea del libre albedrío, vas pillándola. Te vas a comprar tu pantalón o tu chompa, tu vestido de moda a la tienda. Y tú lo eliges, nadie te dijo. Esa chompa que escogí en una tienda gigante con un montón de opciones, la escojo, me la llevo, me gustó. Yo la escogí, Robert, a mí nadie me obligó, nadie me condicionó, nadie me puso límite, nadie me puso una pistola en la cabeza. No, yo lo hice por libre albedrío. ¿Así? ¿Libre albedrío? Yo quiero que vean la película El Diablo se viste de Prada. Cuando la protagonista se enfrenta a Meryl Streep, Meryl Streep le responde, la dueña de la empresa de modas, la mala de la película, se enfrenta a la buenita de la película diciendo, esa chompa tú crees que la has escogido porque tú querías, y escuchen lo que ella explica. Y ahí van a entender si escogieron esa chompa, ese pantalón, esos zapatos, ese coche, ese plato, esa ropa, esa cama, en libre albedrío. Vean esa película, pero voy a tratar de explicarla rápidamente. Si escogen esa chompa en esa tienda, ese día que van, ¿quién puso esa chompa ahí? La tienda. ¿Por qué la pusieron ahí? Porque le correspondía, según la tienda, porque alguien dijo en la tienda que es temporada de ponerlo ahí. Entonces ya hay un condicionante. Las opciones que están en la tienda serán 1 millón, pero son en base a la decisión de un grupo de gente que considera que debemos poner estas opciones ahí. Estas únicas opciones que yo elijo
Yo gerente, yo dueño de la tienda, elijo aquí. Porque es temporada, porque me conviene, lo pongo ahí. Entonces tú eliges esa chompa desde las opciones que están ahí. Vale, Robert, pero yo puse me fui a 20 tiendas, no elegí esa tienda. Vale, pero en las 20 tiendas pasa lo mismo. Escogiste de varias tiendas, pero en todas alguien escogió antes la prenda por ti. Y te dio las opciones, como la gallinita, solo unas cuantas opciones para que tú escogieras de esas opciones. No hay una decisión totalmente libre, sin condiciones, infinitas opciones. Sin condiciones es, por decirlo así, que tienes todas las opciones. Porque no hay condiciones. Puedes escoger lo que te dé la gana, no tienes condiciones. Pero tú haces eso cuando vas a escoger una ropa. Ay, Robert, pero es que es verdad. Tú la escogiste, sí, pero de esas opciones. Que alguien ya te las escogió y te las puso ahí. Como la gallinita, le dijo frita o al horno, o en caldo. Acá la tienda te doy estas opciones. Y tú escoges de esas opciones. Vale, y entendiste que cuando vas a escoger una ropa a tu gusto, estás escogiendo de opciones condicionadas. ¿Qué pasa si tu pareja te dice un día, oye, flaco, vamos al teatro? Estás igual que la gallina, ¿vale? ¿Y si yo no quiero ir al teatro? Párate, cámbiate, ya estamos saliendo, acá está el carro, vámonos. A comer, flaca. Al chino. Y la chica, vale, ¿y si a mí no me gusta la comida china? ¿Hay condicionamientos o no hay condicionamientos? ¿Libre albedrío o no libre albedrío? Es que yo la amo, vale, lo haces por amor. Pero ¿hay libre albedrío? ¿Se dan cuenta? Entonces, si nos damos cuenta y analizamos así, no existe libre albedrío. Porque todo lo que existe en esta realidad 3D está condicionado, está limitado a lo que alguien te puso, al tiempo que corresponde, a la matrix social, cultural, a la matriz de tu país, a la matriz de tu pueblo, a la matriz de esa tienda. Está condicionado. Solo hay un libre albedrío y tiene que ver con la verdad absoluta.